Fernando del Rincón, el conductor estrella del canal estadounidense de habla hispana CNN, revela a través de su programa Conclusiones su obsesión por descalificar al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Para ello muestra estadísticas sobre desapariciones y otros datos de un observatorio universitario y proyecta imágenes de su referente, poco confiable, por cierto. El informe que el periodista de origen mexicano toma como referencia es el del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas de El Salvador, sobre el tema de la desaparición de personas en el país centroamericano desde el 2020 hasta junio del 2022. ¿Pero qué dice concretamente el informe? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Mostrando una obsesión casi enfermiza por descalificar la gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele por la seguridad del país, el conductor estrella de CNN salió a cuestionar al mandatario por cifras imprecisas de desaparecidos en el país centroamericano, tomadas del estudio de un observatorio de derechos humanos de esa nación. Hurgando como un topo bajo la tierra, Del Rincón extrajo los datos que maneja el referido Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas, desde el 2020 hasta junio del 2022, aunque el informe subraya que la tasa más alta de desapariciones se registró en el 2019. ¿Quién asumió la presidencia en ese año?, preguntó con evidente malicia el periodista y a su vez respondió diciendo: Nayib Bukele. Para reforzar sus argumentos, el conductor televisivo cuantificó que fueron 43 denuncias de desapariciones por cada 100.000 habitantes. ¿Pero de qué observatorio estamos hablando? Pues del que se identifica en las redes sociales como una idea de que se consolidó en el 2018. Según dice, gracias al financiamiento de la Unión y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a través de proyectos de derechos y dignidad, impulsado por Counterpart y Partners El Salvador. Entonces, viniendo de quien viene, de la USAID, Fernando del Rincón debe sentir que nada como pez en aguas amigas. De ahí su aferramiento a la supuesta veracidad de los datos de dicho observatorio, que le vienen como anillo al dedo para su arremetida más contra Bukele. El periodista de CNN fue incisivo al afirmar: el periodo presidencial de Bukele acumula además un promedio anual de 2.080 denuncias por desapariciones. Y para que no digan que tiene a Bukele entre ceja y ceja, Del Rincón le atribuye a los investigadores del observatorio el criterio de que el Estado, El Salvador, el gobierno de Bukele, ni investiga, ni sanciona, ni repara. Buscando reforzar sus argumentos, el periodista se suma a denuncias de organizaciones sobre presunta impunidad en El Salvador y proyecta un video donde comparece Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, curiosamente ocultando casi el rostro, bajo una desproporcionada mascarilla que le cubre casi la mitad de la cara. De todos modos, la supuesta directora de Derechos Humanos de la UCA dice que, aparte de la desaparición forzada, que ya es compleja y grave en sí misma, tenemos el problema de la impunidad, y añade que es otro de los aspectos relevantes dentro de este delito y estas transgresiones a derechos humanos. De forma casi dramática, la referente dice que el no saber dónde está la persona desaparecida le genera una zozobra y un dolor permanente a la familia. Y sostiene que la desaparición forzada termina cuando se encuentra a la persona o, lastimosamente, se encuentran sus restos. Seguidamente cuestiona al Estado salvadoreño diciendo que no sanciona ni repara. No bastándole con ese testimonio de dudosa identidad, Del Rincón echa mano a datos de la Policía Nacional de El Salvador para remarcar que entre enero del 2020 y junio del 2022 se reportaron 4.060 desapariciones, que 1.309 casos siguen activos y más del 67% de los casos se cerraron. Pero Del Rincón no logra ocultar su empeño en denostar la gestión de Bukele, de modo que llama a sus televidentes a poner atención en el detalle. De las 4.060 personas desaparecidas, se encontraron con vida a 2.359. A esto añade que 1.446 siguen en paradero desconocido
pero 255 personas se encontraron sin vida. ¿Por qué es importante esto?, se pregunta Del Rincón y agrega: porque entonces, si ha habido decesos, que no los atiendan, que los cuenten y que Bukele no los incluya en sus cifras, no quiere decir que no haya. De este modo, el periodista de CNN acusa al presidente salvadoreño de ocultamiento de datos. Con la intención de remarcar su mensaje acusatorio contra Bukele, Del Rincón exclama: 255 personas se hallaron sin vida. Es falso lo que dice, sigue describiendo el periodista. El 75% de casos activos corresponden a hombres, un 21% a mujeres. Más del 40% de los desaparecidos tenían edades entre los 18 y 30 años. Ya al finalizar su programa, Del Rincón no puede ocultar su arrogancia al creer que todos los presidentes le deben rendir cuenta y señala: por supuesto, buscamos la reacción del gobierno de Bukele a este informe, pero hasta ahora, como en muchas otras ocasiones, casi siempre digo yo, no hemos obtenido respuesta. Ya no me extraña a mí. ¿Pero a qué responden estas ofensivas mediáticas contra Bukele? Probablemente estos ataques se han arreciado a partir de su reciente afirmación, dando a conocer que han transcurrido 212 días con 0 homicidios. El hecho fue calificado por medios que no le son adversos como otro récord mundial en la lucha contra la inseguridad en El Salvador. Sucede que el gobierno salvadoreño lanzó un plan mediante el cual anuncia la captura de 54.518 personas peligrosas, entre los que se encuentran más de 722 cabecillas. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el modo en que son tratados los miembros de estos grupos criminales capturados. El informe gubernamental también detallaba que se habían incautado más de 1.800 artefactos militares, 2.001 vehículos, más de 13.000 celulares decomisados y unos 1.400 millones de dólares en efectivo en diferentes operativos. Pero de nada de esto se hizo eco en CNN, Fernando Del Rincón. Una nota fechada en Washington, D.C., da cuenta de que a 7 meses de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaba preocupación por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias y el incumplimiento de las garantías judiciales. En la propia nota, dicho organismo internacional llamaba al Estado a implementar acciones de seguridad ciudadana que garanticen los derechos y libertades establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en consonancia con los estándares interamericanos. A estas críticas, el presidente Bukele no demoró en contestar en su cuenta de Twitter: si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fuera un verdadero organismo de derechos humanos, estaría feliz de que El Salvador se proteja tan fuertemente el derecho humano más importante, el derecho a la vida. El mandatario centroamericano también consignó: seguimos la lucha. Como es de notar, a la ofensiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se suma CNN, que también demoniza la eficiencia de los planes de seguridad del gobierno salvadoreño y pone en duda que ha llevado a altos niveles de paz y seguridad a las calles, a las zonas turísticas y a las comunidades del país, reduciendo los indicadores de extorsiones y grupos criminales, peajes y otros delitos. Un diario digital salvadoreño cita al periodista de CNN, advirtiendo al pueblo: los que hoy la aplauden, mañana lo van a llorar. También se hace eco de insultos contra Bukele y su vicepresidente, a los que llamó hipócritas y mentirosos por promover la reelección del primero después que antes decían lo contrario. En cambio, el diario Perfil editó por su parte que los salvadoreños han aprobado con su opinión en diferentes medios y redes sociales las medidas de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele y que esperan que puedan seguir para evitar que esos forajidos regresen a las calles a causar dolor. Con todo, el conductor televisivo definitivamente se ha declarado enemigo acérrimo de Nayib Bukele. Ya no mide términos para atacarlo y decir: no elegimos presidentes para que sean populares,
sino para que tengan integridad, principios y respeten la Constitución. Ya no cabe dudas. La obsesión de Fernando del Rincón por Bukele es definitivamente enfermiza. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.